¿Dónde escondiste el dinero de la venta de la casa? Mi esposa está ahora en tu finca y no puede encontrar tus $200,000 para pagar la cocina nueva, gritaba Matías al teléfono con una furia que nunca antes había escuchado en su voz. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de quedarme viuda a los 32 años, me hablaba como si yo fuera una criminal, como si le hubiera robado algo que era suyo por derecho. Pero lo peor no fueron sus gritos. Lo peor fue lo que le respondí con una calma helada que ni yo misma sabía que tenía dentro. Cuando escuchó mis palabras, colgó el teléfono y corrió hasta donde estaba Vanessa, su esposa. Pero cuando entró en mi finca y vio lo que realmente había allí, se quedó paralizado del shock. Sin embargo, para entender cómo llegamos a ese momento, necesitas conocer toda la historia. Todo comenzó 6 meses antes, cuando finalmente reuní el valor para vender la casa grande. Aquella casa de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad, con su jardín amplio y sus paredes llenas de recuerdos. Era el lugar donde Matías dio sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeña victoria. Después de que mi esposo muriera en ese accidente de tránsito que nos dejó sin nada más que deudas y dolor, esa casa se convirtió en mi proyecto de vida. Trabajé en 2 empleos durante años. Por las mañanas en una tienda de ropa, por las tardes limpiando oficinas. Llegaba a casa cuando Matías ya dormía, pero siempre dejaba su cena preparada, su ropa lista, una nota de amor sobre la mesa. Nunca quise que sintiera la ausencia de su padre como un vacío. Quise llenar ese espacio con el doble de mi presencia, con el doble de mi esfuerzo. Y lo logré. Matías se graduó, consiguió un buen trabajo, se casó con Vanessa. Yo estaba orgullosa, tan orgullosa que a veces me dolía el pecho de tanta emoción. Pero la casa se había vuelto demasiado grande para mí sola. Demasiados cuartos vacíos, demasiado silencio, demasiados gastos para una pensión que apenas alcanzaba. Entonces decidí venderla. Fue difícil despedirme de cada rincón, de cada pared que guardaba la huella de nuestras manos, pero también sentí una extraña liberación. Como si finalmente pudiera soltar el peso de tantos años de lucha. La casa se vendió rápido, por $200,000. Una cifra que para muchos quizás no era fortuna, pero para mí representaba cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada sacrificio que hice por darle a Matías una vida digna. Ese dinero era mío. Mío por derecho, por trabajo, por años de entrega absoluta. Y tenía un plan hermoso para él. Matías me había comentado hacía unos meses que quería renovar su casa. Vanessa soñaba con una cocina moderna, con esos electrodomésticos de acero inoxidable que brillan como espejos, con una isla en el centro y gabinetes hasta el techo. Me lo contó casi de pasada, como quien menciona un sueño lejano. Pero yo lo guardé en mi corazón como un secreto precioso. Mi plan era sorprenderlo. No solo pagarle la cocina, sino la renovación completa de su casa. Baños nuevos, pisos de madera, pintura fresca, todo. Quería ver su rostro cuando le dijera que todo estaba pagado, que no tenía que preocuparse por nada, que su madre una vez más había estado ahí para él. Imaginaba ese momento constantemente. Lo veía abrazándome, agradeciéndome, diciéndole a Vanessa: mira lo que hizo mi mamá por nosotros, mira cuánto nos ama. Ese pensamiento me llenaba de una felicidad cálida, como el sol de la tarde entrando por la ventana. Pero no podía simplemente darle el dinero así. Necesitaba organizarlo bien, asegurarme de que alcanzara para todo, de que cada peso estuviera bien invertido. Entonces tomé una decisión. Guardé el dinero en efectivo, bien escondido en mi pequeña finca. Había comprado esa propiedad modesta con una parte del dinero de la venta. Era una casita sencilla, con 2 habitaciones, una cocina pequeña, un terreno con árboles frutales. Nada lujoso, pero era mío, era tranquilo, era mi refugio. Y allí, en un lugar que solo yo conocía, guardé el resto del dinero. $150,000 en efectivo, envueltos cuidadosamente, protegidos, esperando el momento perfecto para convertirse en la sorpresa más grande que le daría a mi hijo. Mientras tanto, me dediqué a vivir con sencillez. Cultivaba mis propias verduras, cuidaba mis gallinas, hacía pan casero. El olor de la masa fermentando en las mañanas se mezclaba con el canto de los pájaros. Por primera vez en décadas, dormía toda la noche sin sobresaltos. No tenía que preocuparme por pagar hipoteca, por facturas enormes, por mantener una casa que me quedaba gigante.
Tenía lo suficiente para vivir con dignidad y además tenía ese tesoro guardado, ese regalo que cambiaría la vida de Matías. Le llamaba seguido. «Mamá, ¿cómo estás?», le preguntaba con ese tono alegre que siempre usé con él. «Bien, mamá, ocupado», me respondía siempre. «Vanessa y yo estamos viendo presupuestos para la cocina, es carísima, no sé cómo vamos a hacer». Y yo sonreía del otro lado del teléfono, guardando mi secreto como quien guarda un diamante en el bolsillo. «Ya verás, hijo», le decía, «las cosas tienen manera de resolverse». Él suspiraba. «Ojalá, mamá. Ojalá. ¿Y tú cómo estás en esa finca tan alejada? ¿No te sientes sola?» «No, hijo», le respondía, «estoy en paz. Tengo todo lo que necesito aquí». Pero había algo en su voz últimamente. Una impaciencia, una urgencia que no terminaba de entender. «Vanessa realmente quiere esa cocina, mamá», me decía. «Está obsesionada. Todos sus amigos están renovando sus casas y ella siente que la nuestra se quedó vieja». Yo asentía aunque él no pudiera verme. «Lo entiendo, hijo. Es normal querer mejorar. Ya llegará el momento». Y él se quedaba callado unos segundos antes de despedirse rápido. «Tengo que colgar, mamá. Hablamos luego». Las llamadas de Matías empezaron a cambiar. Ya no me preguntaba cómo estaba, cómo dormía, si necesitaba algo. Las conversaciones se volvieron más cortas, más directas, más frías. «Mamá, ¿tú no guardaste algo de dinero de la venta de la casa?», me preguntó un día sin preámbulos. «Claro, hijo», respondí con naturalidad, «guardé para vivir tranquila y para algunas cosas que tengo planeadas». «¿Qué cosas?», preguntó con un tono que me incomodó. «Cosas mías, hijo», respondí intentando sonar dulce pero firme. «Soy una mujer grande, tengo derecho a mi privacidad». Él suspiró con impaciencia. «Es que Vanessa encontró una cocina increíble. Mamá, cuesta $40,000, pero es una inversión. La casa se va a valorizar». «$40,000 en una cocina», pregunté sorprendida. «Hijo, eso es muchísimo dinero». «Sí, mamá, pero tú vendiste la casa por $200,000. Seguro tienes algo guardado que podrías prestarnos». «Es un préstamo, te lo devolvemos». Algo se removió incómodo en mi estómago. ¿Prestarnos? ¿Desde cuándo mi hijo me pedía dinero prestado como si yo fuera un banco? «Hijo, ese dinero es para mi vejez, para mis gastos, para mi tranquilidad». «Pero mamá», protestó, «tú vives en una finca que apenas te costó nada. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Nosotros lo necesitamos ahora, estamos jóvenes, estamos construyendo nuestro patrimonio. Tú ya viviste tu vida». Esas palabras me golpearon como una bofetada silenciosa. «Tú ya viviste tu vida». Como si a los 67 años yo estuviera simplemente esperando la muerte, como si mis necesidades, mis sueños, mis planes ya no importaran. Como si lo único que me quedara por hacer fuera entregar todo lo que tenía y desaparecer callada en mi rincón. No supe qué responder. Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono contra mi oreja, escuchando su respiración impaciente al otro lado. «Mamá», dijo finalmente. «¿Estás ahí?» «Sí, hijo, estoy aquí», respondí con una voz que me salió más delgada de lo que hubiera querido. «Voy a pensarlo. ¿Está bien?» Él resopló. «Está bien, mamá, pero no te tardes mucho. Vanessa ya eligió los colores y los materiales. No queremos perder la oportunidad». Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, mirando por la ventana hacia los árboles de mango que se mecían con el viento. Las gallinas picoteaban en el patio. El sol de la tarde pintaba todo de un color dorado cálido que normalmente me llenaba de paz. Pero ese día solo sentí un vacío extraño en el pecho. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo mi regalo sorpresa se había convertido en una exigencia? ¿Cómo mi hijo había dejado de verme como su madre para verme como una fuente de recursos? Decidí visitarlos. Quería verlo a los ojos, quería entender qué estaba pasando realmente. Quería recuperar a mi Matías, al niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Preparé un pastel de manzana, su favorito desde pequeño. Lo envolví con cuidado, tomé el autobús que tardaba 2 horas hasta la ciudad y llegué a su casa un sábado por la tarde. Toqué el timbre con el corazón lleno de esperanza. Vanessa abrió la puerta. «Ah, Margarita», dijo sin sonreír. «No sabíamos que venías». Quise darles una sorpresa,
respondí mostrándole el pastel. ¿Está Matías? Sí, pasa, dijo haciéndose a un lado sin mucho entusiasmo. La casa estaba impecable como siempre. Vanessa era obsesiva con el orden y la decoración. Todo combinaba perfectamente, los cojines del sofá con las cortinas, los cuadros con los jarrones. Pero había una frialdad en ese ambiente tan perfecto. No había fotos familiares, no había desorden cálido, no había vida real. Matías salió de su estudio. «Mamá, qué sorpresa», dijo besándome la mejilla rápidamente. ¿Pasó algo? No, hijo, solo quería verlos, respondí. Traje pastel de manzana. Ah, qué lindo, mamá, pero sabes que estamos a dieta, dijo Vanessa desde la cocina. Esas harinas no nos caen bien. Déjalo ahí nomás. Lo guardamos para después. Me senté en el sofá sintiéndome repentinamente fuera de lugar. Matías se sentó frente a mí, pero seguía mirando su teléfono. ¿Cómo va todo con la cocina?, pregunté intentando sonar casual. Vanessa se iluminó por primera vez. Ay, Margarita, si vieras los diseños. Es una cocina de revista. Acero inoxidable, encimeras de granito importado, un horno italiano que es una belleza. ¿Ya tienen el presupuesto definido?, pregunté. Sí, dijo Matías sin levantar la vista del teléfono. $45,000 con la instalación. Estamos viendo de dónde sacar el dinero. Hubo un silencio incómodo. Los dos me miraron entonces con una expectativa que me hizo sentir pequeña. ¿Y bien, mamá?, dijo Matías finalmente. ¿Pensaste en lo que hablamos? Yo quería decirle que sí, que tenía el dinero, que mi plan siempre había sido ayudarlos. Pero algo en la forma en que me miraban, como si fuera mi obligación, como si les debiera algo, me detuvo. Hijo, ese dinero es mi seguridad, comencé a decir. Si me pasa algo, si me enfermo, necesito tener recursos. Vanessa dejó escapar una risa corta y amarga. Margarita, por favor. Vives en una finca que no tiene gastos. ¿Qué puede pasarte? ¿Te vas a enfermar de qué? De vieja no se muere nadie. Matías no dijo nada para defenderme. Sentí que el aire se volvía pesado. De vieja no se muere nadie. Como si mi edad fuera un chiste, como si mis miedos no fueran válidos, como si no tuviera derecho a protegerme, a cuidarme, a pensar en mí misma. Me puse de pie lentamente. Creo que mejor me voy, dije con una voz que me tembló apenas. Tengo que tomar el autobús antes de que oscurezca. Matías se levantó. Te llevo, mamá. No, hijo, no te preocupes. Tomo el autobús. Pero mamá, insistió. No quiero que viajes sola de noche. No es seguro. Me estás diciendo que te preocupa mi seguridad, pero no te preocupa mi futuro, dije antes de poder detenerme. Él frunció el ceño. No entiendo a qué viene eso. Vanessa se cruzó de brazos. Lo que pasa es que eres egoísta, Margarita, dijo con una dureza que me cortó la respiración. Matías es tu único hijo. Lo criaste sola, siempre lo recuerdas. Pero ahora que puedes ayudarlo de verdad, cuando más lo necesita, te haces la víctima. Ese dinero lo ganaste gracias a una casa que se valorizó por estar en una buena zona. No fue solo tu esfuerzo. Fue suerte. Y ahora que tienes esa suerte, ¿no vas a compartirla con tu propia sangre? Miré a Matías esperando que dijera algo, que la detuviera, que me defendiera aunque sea un poco. Pero él solo bajó la mirada. Mamá, suspiró. Vanessa tiene un punto. Tú siempre nos dijiste que lo más importante es la familia. Me quedé paralizada. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que protegí de todo mal, estaba ahí parado dejando que su esposa me tratara como si yo fuera una tacaña sin corazón. El pastel de manzana seguía sobre la mesa, todavía tibio, todavía oliendo a canela y amor. Nadie lo había probado. Nadie lo probaría. Salí de esa casa sin despedirme. Simplemente tomé mi bolso y caminé hacia la puerta mientras escuchaba a Vanessa decir algo más, pero sus palabras ya no me importaban. Ya no podía escucharlas sin sentir que me ahogaba. Matías me siguió hasta la calle. Mamá, espera, me llamó. No te vayas así. Me volteé a mirarlo y creo que fue la primera vez en mi vida que lo vi realmente. No como mi bebé, no como mi proyecto de vida, sino como el hombre en el que se había convertido. Un hombre que permitía que me humillaran en su propia casa.
Un hombre que había olvidado de dónde venía. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Matías? Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Que yo planeaba darles todo. No solo la cocina. Todo. La renovación completa de su casa. Baños, pisos, pintura, todo lo que Vanessa soñara. Iba a ser mi regalo, mi sorpresa para ustedes. Quería ver tu cara de felicidad cuando te dijera que no tenías que preocuparte por nada, que tu madre una vez más estaba ahí para ti. El parpadeo confundido. ¿En serio, mamá? ¿Lo dices de verdad? Dije iba a ser, Matías. Iba a ser. Ya no lo sé. Necesito pensar. Necesito entender qué pasó con el hijo que crié. Caminé hasta la parada del autobús mientras el sol se escondía detrás de los edificios. El cielo se pintaba de naranja y violeta, esos colores que siempre me parecían esperanzadores. Pero ese día solo veía oscuridad adelante. Durante las 2 horas de viaje de regreso a mi finca, no pude dejar de pensar en la mirada de Matías. No había sido de arrepentimiento. Había sido de cálculo. Como si estuviera evaluando si lo que le dije era cierto, si realmente tenía tanto dinero guardado, cuánto podría sacarme si jugaba bien sus cartas. Llegué a mi casa cuando ya era de noche. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de la ciudad. Entré y me dejé caer en el sofá sin siquiera encender las luces. Me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando el canto de los grillos, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba lentamente. No era un quiebre ruidoso. Era silencioso, como cuando una taza fina se parte con una línea invisible que sabes que nunca podrá repararse del todo. Los días siguientes fueron extraños. Matías me llamaba a diario. Mamá, sobre lo del otro día, comenzaba siempre con ese tono conciliador que había aprendido a usar cuando quería algo de mí. Vanessa se pasó un poco. Ya sabes cómo es cuando se pone ansiosa. Pero yo también me pasé. Perdóname. Te queremos mucho. Y luego venía siempre la pregunta disfrazada de casualidad. ¿Es verdad que tenías planeado ayudarnos con más que la cocina? Yo respondía con evasivas. Ya veremos, hijo, ya veremos. Primero necesito ordenar mis cosas. Él suspiraba frustrado, pero intentaba no demostrarlo. Está bien, mamá, tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿sí? Vanessa ya empezó a buscar contratistas. Una tarde, 2 semanas después de aquella visita desastrosa, recibí una llamada de un número desconocido. Margarita, dijo una voz femenina que me resultó vagamente familiar. Soy Edith, la hermana de tu difunto esposo. ¿Te acuerdas de mí? Edith. Claro que me acordaba. Nos habíamos visto pocas veces después del funeral de mi esposo, 35 años atrás. Ella vivía en otro país y el contacto se había perdido con el tiempo. Edith, qué sorpresa, respondí. ¿Cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Me lo dio una prima nuestra que te vio en el mercado el mes pasado, explicó. Margarita, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos? Su tono era serio, pero no alarmante. Quedamos en encontrarnos en un café del pueblo cercano a mi finca al día siguiente. Llegué temprano, nerviosa sin saber por qué. Edith apareció puntual, era una mujer de 72 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante, vestida con sencillez pero con esa dignidad que dan los años bien vividos. Nos abrazamos con el cariño extraño de quienes compartieron un dolor hace décadas. Nos sentamos y pedimos café. Ella fue directa. Margarita, sé que esto va a sonar raro después de tanto tiempo sin vernos, pero necesitaba hablar contigo. He estado pensando mucho últimamente en la familia, en el legado, en las cosas que importan. Tengo algo que decirte. Me contó que había vivido muchos años en España, que nunca se casó, que trabajó toda su vida como enfermera y que ahora, jubilada y sin hijos, estaba reevaluando su vida. Vi en las redes sociales que vendiste tu casa, me dijo. Una prima me lo contó. Y me puse a pensar en ti, en cómo criaste a Matías sola, en todo lo que pasaste. Mi hermano hubiera estado orgulloso. Yo debía haber estado más presente. Margarita, debí haberte ayudado más. Edith, no tienes que disculparte, respondí tomando su mano. Hiciste lo que pudiste. Todos hicimos lo que pudimos. Ella negó con la cabeza. No, Margarita. Yo pude hacer más y no lo hice. Me fui a España y los olvidé.
Construí mi vida y ustedes quedaron atrás. Pero ahora quiero remediar algo de eso. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes contar conmigo. Tengo una casa pequeña aquí en el pueblo. La compré hace años como inversión y está vacía. Si algún día necesitas un lugar, si necesitas alejarte, si necesitas lo que sea, es tuya. Sus palabras me llegaron al alma de una manera que no esperaba. Era como si el universo me estuviera diciendo que no estaba tan sola como creía. Le conté todo. Le hablé de Matías, de Vanessa, de la cocina, del dinero, de cómo me había sentido en esa casa siendo tratada como si fuera una carga egoísta. Edith escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, apretando mi mano cuando mi voz se quebraba. Cuando terminé, ella suspiró profundo. Margarita, ¿puedo decirte algo con todo el cariño del mundo? Asentí. Tu hijo se convirtió en un malagradecido. Y tú tienes que protegerte. Ese dinero es tuyo. Lo ganaste tú. No le debes nada a nadie, ni siquiera a él. ¿Me oyes? Nada. Pero es mi hijo, susurré sintiendo que las lágrimas finalmente salían después de semanas de contenerlas. Es mi único hijo, Edith. ¿Cómo voy a darle la espalda? Ella apretó mi mano con firmeza. No le estás dando la espalda. Le estás enseñando una lección que alguien debió enseñarle hace tiempo. El amor de madre no significa autodestrucción. No significa regalarlo todo hasta quedarte sin nada. Eso no es amor, Margarita. Eso es sacrificio tóxico. Y ya sacrificaste suficiente. Salí de ese café con algo diferente en el pecho. No era paz todavía, pero era claridad. Edith me había dado permiso para algo que yo no me había dado a mí misma, para pensar en mí, para protegerme, para decir no sin culpa. Durante los siguientes días, Matías seguía llamando. Las llamadas se volvieron más insistentes. Mamá, necesitamos una respuesta. Los contratistas están esperando. Vanessa ya eligió todo. Solo falta el dinero. ¿Nos vas a ayudar o no? Su tono ya no era suave. Ya no fingía paciencia. Era demanda pura. Una noche, eran casi las 10, mi teléfono sonó. Era Matías otra vez. Mamá, esto es ridículo. Lleva semanas dándonos vueltas. Necesitamos una respuesta ahora. Hijo, son las 10 de la noche, respondí. ¿No puede esperar hasta mañana? No, mamá, no puede esperar. Vanessa está furiosa. Dice que si no le das el dinero, va a conseguirlo de otra forma. Va a pedir un préstamo con intereses altísimos. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tu nuera se endeude por tu culpa? Por mi culpa. Ahora resulta que si Vanessa se endeudaba iba a ser mi culpa. No la de ella por querer una cocina de $45,000. No la de Matías por permitir esos caprichos. Mi culpa. Por no regalar mi seguridad, mi futuro, mi paz. Matías, voy a ser clara contigo, dije con una voz firme que me salió desde un lugar profundo que no conocía. Ese dinero es mío. Lo gané yo. Lo guardé yo. Y voy a decidir yo qué hacer con él. Si Vanessa quiere una cocina cara, que trabaje para pagarla. Como yo trabajé toda mi vida para pagar la casa donde te crié. Hubo un silencio helado del otro lado. ¿En serio, mamá?, dijo finalmente con una voz que destilaba desprecio. ¿Así vas a ser? ¿Después de todo lo que hiciste por mí ahora me lo vas a cobrar? Nunca te pedí que trabajaras 2 empleos. Nunca te pedí que te sacrificaras. Esa fue tu decisión. No me lo eches en cara ahora. Sus palabras fueron como cuchillos. Cada una encontró un lugar suave en mi corazón y lo atravesó sin piedad. Tenés razón, Matías, respondí con una calma que me asustó. Fue mi decisión. Así como es mi decisión ahora no darte ese dinero hasta que entiendas el valor de las cosas. Colgué el teléfono. Me quedé temblando en la cocina. Había colgado. Le había colgado el teléfono a mi hijo. Algo que nunca, en 67 años de vida, había imaginado que haría. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo de madera de mi pequeña habitación, escuchando los sonidos nocturnos del campo que normalmente me arrullaban. Pero esa noche cada ruido me sobresaltaba. El viento entre los árboles sonaba como susurros acusadores. El canto de los grillos parecía un coro de reproches.
¿Había hecho lo correcto? ¿Era yo realmente egoísta como decía Vanessa? ¿Era injusta como insinuaba Matías? Di vueltas en la cama hasta que el amanecer pintó de rosa las paredes de mi cuarto. Me levanté cansada, con el cuerpo pesado y el alma más pesada todavía. Preparé café como todas las mañanas, pero el aroma que normalmente me reconfortaba ese día me pareció amargo. Salí al patio a darles de comer a las gallinas. Ellas cacareaban alegres, ajenas a mi tormenta interna. Qué fácil era ser gallina, pensé con ironía. Comer, poner huevos, dormir. Sin hijos que te rompieran el corazón. Sin decisiones imposibles que tomar. El teléfono sonó cuando apenas eran las 7 de la mañana. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Margarita, dijo una voz femenina que no reconocí. Soy Lidia, amiga de Vanessa. Ella me pidió que te llamara. Necesita hablar contigo, pero dice que no le contestas. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo a Matías? No, tranquila. Matías está bien. Es solo que Vanessa está muy preocupada por la situación y pensó que tal vez si hablabas conmigo, alguien neutral, podrías entender mejor las cosas. Entender mejor las cosas. Como si yo fuera una niña confundida que necesitaba que le explicaran la realidad. Lidia, con todo respeto, respondí, esto es un asunto familiar. No tengo nada que hablar contigo. Pero Margarita, insistió con un tono meloso que me irritó, Vanessa me contó todo. Sé que vendiste tu casa por mucho dinero y que ahora vives en una finca muy humilde. Es entendible que quieras guardar algo para ti, pero piensa en Matías. Él es tu único hijo. ¿No quieres que tenga una vida mejor? ¿No quieres que sea feliz? Colgué sin responder. Me temblaban las manos. Ahora Vanessa estaba reclutando amigas para presionarme. ¿Qué seguía? ¿Iban a hacer una campaña en redes sociales? Durante los siguientes 3 días, recibí 5 llamadas más de números desconocidos. Todas amigas de Vanessa, todas con el mismo discurso ensayado. Que los hijos son lo más importante. Que el dinero no sirve de nada en la tumba. Que una madre de verdad siempre pone a sus hijos primero. Dejé de contestar el teléfono. Dejé que sonara y sonara mientras yo seguía con mis tareas diarias. Regaba las plantas, cocinaba para mí sola, leía en las tardes. Intentaba mantener una rutina que me diera algo de cordura. Pero por dentro estaba destrozada. Me miraba al espejo y veía a una mujer mayor, cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. ¿Era esto lo que merecía después de toda una vida de entrega? ¿Ser acosada, manipulada, presionada hasta quebrarme? Pensaba en todas las noches que me quedé despierta cuando Matías era pequeño y tenía fiebre. En todas las veces que comí poco para que él comiera bien. En todos los zapatos que no me compré para comprarle los suyos. En todos los sueños que pospuse para que él pudiera soñar sin límites. Y ahora él, mi hijo, mi razón de vivir durante tantos años, me trataba como si fuera su enemiga. Como si yo le debiera algo por haberlo traído al mundo, por haberlo criado, por haberlo amado con cada fibra de mi ser. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Matías. Mamá, necesitamos hablar en persona, dijo sin saludar siquiera. Esto no puede seguir así. Vanessa está muy alterada. No está durmiendo bien. Está obsesionada con la cocina y dice que si no conseguimos el dinero pronto, va a tener una crisis nerviosa. ¿Y yo qué, Matías? Pregunté sintiendo como la rabia finalmente empezaba a reemplazar la tristeza. ¿Yo no tengo derecho a estar alterada? ¿Yo no tengo derecho a no dormir bien? Mamá, por favor, no dramatices. Nadie te está pidiendo que te quedes sin nada. Solo queremos que nos prestes parte del dinero. Te lo vamos a devolver. ¿Cuándo, Matías? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué dinero? Tú y Vanessa tienen 2 autos nuevos. Salen a cenar afuera 3 veces por semana, se van de vacaciones 2 veces al año. ¿De dónde van a sacar dinero para devolverme? Hubo un silencio tenso. Has estado investigándonos, dijo con un tono acusatorio. ¿Nos estás espiando? No te estoy investigando, respondí. Soy tu madre. Veo lo que publicas en redes sociales. Veo cómo viven. Y está bien, tienen derecho a disfrutar su dinero.
Pero entonces no vengan a decirme que están desesperados cuando lo que realmente están es acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades. Eso no es justo, mamá, protestó. Trabajamos duro. Merecemos disfrutar. Claro que merecen, Matías. Pero con su dinero. No con el mío. Otra vez ese silencio que se sentía como un abismo entre nosotros. Está bien, mamá, dijo finalmente con una frialdad que me heló la sangre. Veo que ya tomaste tu decisión. Espero que puedas dormir tranquila sabiendo que tu hijo te necesitaba y le diste la espalda. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el piso de la cocina y lloré como no había llorado en años. Lloré por el niño que fue, por la relación que tuvimos, por los abrazos que ya no existían, por las conversaciones que se habían vuelto transacciones. Lloré por mí misma, por la madre que seguía siendo a pesar de todo, por la mujer que había olvidado ser mientras se convertía en madre. Las lágrimas caían y caían, mojando el piso de cemento que yo misma había trapeado esa mañana. Cuando finalmente pude levantarme, ya había oscurecido. Tenía los ojos hinchados y la garganta adolorida de tanto llorar. Me lavé la cara con agua fría y me obligué a comer algo aunque no tenía hambre. Sabía que tenía que mantenerme fuerte. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Y tenía razón. 3 días después, un sábado por la tarde, escuché el ruido de un auto acercándose por el camino de tierra que llevaba a mi finca. Me asomé por la ventana y vi el carro de Matías levantando polvo. Detrás venía otro auto que reconocí como el de Vanessa. Se bajaron los dos. Matías traía el ceño fruncido. Vanessa tenía esa expresión de determinación que ya conocía, la mandíbula tensa, los labios apretados. Venían preparados para una confrontación. Salí a recibirlos al porche. Hola, mamá, dijo Matías sin sonreír. Necesitamos hablar. Aquí no hay nada que hablar, respondí cruzándome de brazos. Ya te dije mi posición. Vanessa dio un paso al frente. Margarita, esto es ridículo. Tenés $200,000 guardados y vivís como una indigente en esta casita. ¿Para qué querés tanto dinero? ¿Te lo vas a llevar a la tumba? Miré a mi hijo esperando que la detuviera, que le dijera que no me hablara así. Pero él solo miraba hacia otro lado, incómodo pero silencioso. Vanessa, respondí con toda la calma que pude reunir, te voy a pedir por favor que te retires de mi propiedad. Esta conversación es entre mi hijo y yo. Ella soltó una risa seca. Ah, claro. Entre madre e hijo. Pero yo soy su esposa, Margarita. Lo que le afecta a él me afecta a mí. Y tu egoísmo nos está afectando a los dos. Matías finalmente habló. Mamá, Vanessa tiene razón. Esto nos está afectando a nuestra relación. Ella siente que mi familia no la apoya. Siente que tú no la valoras. Yo no la valoro, repetí sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Yo no la valoro. Yo, que en 3 años de matrimonio nunca les pedí nada. Yo, que los invité a comer cada vez que venían de visita. Yo, que nunca me metí en su relación aunque viera cosas que no me gustaban. Yo no la valoro porque no quiero regalarle $45,000 para una cocina. No son 45,000, gritó Vanessa perdiendo la compostura. Con todo lo demás que necesitamos son 80,000. Necesitamos los baños también, y los pisos, y la pintura. Necesitamos rehacer toda la casa. Y vos tenés el dinero ahí guardado pudriéndose mientras nosotros nos matamos trabajando. $80,000. Ya no era la cocina. Ya no eran 45,000. Ahora eran 80,000. Y mañana serían 100,000. Y pasado mañana querrían todo. Me di cuenta en ese momento de algo terrible. Si les daba el dinero, nunca sería suficiente. Siempre habría algo más que necesitaban, algo más que yo debía darles, algo más que les correspondía por ser mi familia. Los miré a los dos parados frente a mi casa, en mi terreno, exigiéndome mi dinero como si tuvieran algún derecho sobre él. Y algo dentro de mí se endureció. Ya no era tristeza. Ya no era culpa. Era claridad. Una claridad fría y cristalina como el agua de manantial. No, dije simplemente. Esa palabra tan corta, tan simple, tan poderosa. No. Vanessa abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo que no? Margarita, no podés ser tan egoísta. No. Repetí. No les voy a dar el dinero.
Ni para la cocina, ni para los baños, ni para nada. Ese dinero es mío y voy a hacer con él lo que yo decida. Ahora les pido que se retiren de mi propiedad. Matías dio un paso hacia mí. Mamá, no podés hablar en serio. ¿Vas a elegir el dinero por sobre tu hijo? No estoy eligiendo el dinero por sobre vos, Matías, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero negándome a llorar frente a ellos. Estoy eligiéndome a mí misma por primera vez en 67 años. Estoy eligiendo mi seguridad, mi futuro, mi dignidad. Estoy eligiendo no ser tratada como un banco, como un recurso, como alguien que solo importa cuando tiene algo que dar. Vanessa soltó una risa amarga llena de desprecio. ¡Qué dramática que sos! Dios mío. Dignidad. Seguridad. Son excusas baratas para no admitir que sos una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Suficiente. Grité finalmente. Suficiente. Vanessa. Salí de mi casa ahora mismo antes de que llame la policía. Ella me miró como si estuviera loca. ¿Vas a llamar a la policía? ¿A tu propia familia? Sí, respondí con una firmeza que me sorprendió. Porque en este momento ustedes están invadiendo mi propiedad privada y acosándome. Así que o se van ahora mismo o marco el número. Matías tomó a Vanessa del brazo. Vamos, le dijo. No tiene sentido seguir hablando con ella. Está empecinada. Cuando se le pase el berrinche nos va a buscar. Se fueron sin despedirse, subieron a sus autos y se alejaron levantando nubes de polvo que tardaron varios minutos en asentarse. Me quedé parada en el porche viendo cómo desaparecían por el camino. Mi cuerpo temblaba completo. Las piernas apenas me sostenían. Entré a la casa y me desplomé en el sofá. Había confrontado a mi hijo. Había echado a mi nuera. Había dicho no y aunque me dolía cada célula del cuerpo, también sentía algo extraño. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que había recuperado un pedazo de mí misma. Esa noche llamé a Edith. Necesitaba escuchar una voz amiga, una voz que me recordara que no estaba perdiendo la razón. Ella contestó al segundo timbre. Margarita, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? Le conté todo. Lo de la visita, lo de Vanessa, lo de los $80,000, lo de haberlos echado. Edith escuchó en silencio y cuando terminé de hablar, suspiró profundo. Hiciste lo correcto, Margarita. Sé que duele. Sé que te sientes como si hubieras fallado como madre. Pero no fallaste. Lo que fallaste fue en enseñarle límites a tiempo. Pero nunca es tarde para empezar. ¿Y si no vuelve a hablarme? Pregunté con la voz quebrada. ¿Y si perdí a mi hijo para siempre? Si lo perdés por esto, me respondió con una ternura que me hizo llorar, entonces él nunca fue realmente tuyo. Fue alguien que te usó. Y una madre no puede vivir siendo usada por su hijo. Eso no es amor, Margarita. Eso es abuso disfrazado de amor. Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero aceptar esa verdad era como aceptar que todos esos años de sacrificio habían sido en vano. Que había criado a alguien incapaz de valorarme. Pasaron 2 semanas sin noticias de Matías. 2 semanas de silencio absoluto. Yo no lo llamé. Por primera vez en mi vida, no fui yo quien buscó el contacto. Y ese silencio me enseñó algo importante. Me enseñó que yo siempre había sido quien mantenía la relación viva. Yo la que llamaba, yo la que preguntaba, yo la que buscaba, yo la que daba. Y cuando dejé de hacerlo, simplemente no hubo relación. Eso me partió el corazón, pero también me liberó de una ilusión que había cargado durante años. Una tarde, estaba en el jardín cortando tomates cuando escuché un auto. Mi corazón se aceleró pensando que era Matías, que tal vez venía a disculparse. Pero cuando levanté la vista vi que era Edith. Se bajó del auto con una bolsa de papel en las manos. Te traje pan fresco y queso del mercado, dijo sonriendo. Pensé que podíamos almorzar juntas. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que alguien venía a visitarme solo porque sí, sin querer nada a cambio. Almorzamos en el porche, con el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Hablamos de todo y de nada. De su vida en España, de mis gallinas, de las flores que estaban por brotar, de recetas antiguas que recordábamos. Y por primera vez en semanas, me reí. Me reí de verdad,
con esa risa que nace del estómago y te hace sentir viva. Margarita, me dijo Edith cuando terminamos de comer, tengo una propuesta para vos. Estuve pensando. Tengo esa casa aquí en el pueblo que está vacía. ¿Por qué no la usás cuando necesites salir de la finca? Podés quedarte unos días, descansar, cambiar de aire. La llave es tuya cuando quieras. Le agradecí conmovida. Pero no necesito otra casa, Edith. Acá estoy bien. Lo sé, respondió ella. Pero a veces necesitamos opciones. Necesitamos saber que tenemos a dónde ir si las cosas se complican. Y algo me dice que las cosas todavía no terminaron con Matías. Tenía razón. 3 días después, un martes por la mañana, mi teléfono explotó con llamadas. Matías me llamó 7 veces seguidas. Yo estaba en el pueblo haciendo compras y no escuché el teléfono. Cuando finalmente pude revisar los mensajes, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mamá, ¿dónde estás? Llámame urgente. Mamá, esto es serio. Necesito hablar con vos ahora. Mamá, contesta por favor. Es sobre el dinero. Necesito saber dónde está. El último mensaje de voz me heló la sangre. Mamá, dijo con una voz que mezclaba furia y desesperación, necesito que me digas exactamente dónde escondiste el dinero de la venta de la casa. Vanessa está ahora mismo en tu finca buscándolo. Le di permiso para revisar porque necesitamos ese dinero ya. Los contratistas están esperando. Si no les pagamos mañana, perdemos el depósito de $20,000. Así que llámame y decime dónde carajo está ese dinero. Me quedé paralizada en medio de la calle con el teléfono en la mano. Vanessa estaba en mi finca, en mi casa, buscando mi dinero. Con el permiso de Matías. Habían invadido mi privacidad, mi espacio, mi hogar. Sin mi consentimiento. Sin mi permiso. Como si yo no importara. Como si mi propiedad fuera de ellos también. Como si todo lo mío les perteneciera por derecho divino. Marqué el número de Matías con las manos temblando. Contestó al primer timbre. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Necesito que vengas a la finca ahora y nos digas dónde está el dinero. Vanessa lleva 2 horas buscando y no encuentra nada. Matías, dije con una voz que me salió mucho más calmada de lo que me sentía por dentro, ¿me estás diciendo que tu esposa está dentro de mi casa sin mi permiso? Mamá, no empieces con eso ahora. Esto es una emergencia. Si no les pagamos a los contratistas mañana, perdemos $20,000. ¿Entendés? $20,000 que ya les dimos de depósito. Vanessa sacó un préstamo para eso. Ahora necesitamos el resto del dinero o estamos arruinados. Entonces no era un préstamo que iban a pedir. Ya lo habían pedido. Ya habían gastado dinero que no tenían asumiendo que yo iba a darles el mío. Habían tomado decisiones financieras terribles contando con mi plata sin siquiera preguntarme. Y ahora la emergencia, la desesperación, la ruina, todo era mi responsabilidad. Matías, respondí, Vanessa necesita salir de mi casa inmediatamente. Lo que hizo es ilegal. Es allanamiento de morada. Mamá, por favor, rogó con una voz que intentaba sonar desesperada, pero que yo ya no podía creer. Solo decinos dónde está el dinero y solucionamos esto. No hay nada que solucionar. Matías, ese dinero es mío y no está disponible para ustedes. Ahora decile a tu esposa que salga de mi propiedad antes de que llame a la policía de verdad esta vez. Pero mamá, gritó perdiendo la paciencia, son $200,000. No los necesitas. Vivís en una casa que vale $20,000. ¿Para qué querés tanto dinero? ¿Para qué, Matías? Respondí sintiendo como finalmente toda la rabia contenida salía a la superficie. ¿Para mi vejez? ¿Para no terminar siendo una carga para vos? ¿Para poder pagarme un buen lugar si me enfermo? ¿Para tener dignidad en mis últimos años? ¿O simplemente porque es mío y no tengo que darle explicaciones a nadie? Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado, denso, lleno de cosas no dichas. Entonces Matías dijo algo que nunca voy a olvidar. «Sabes que mamá», dijo con una voz fría como el hielo, «siempre pensé que eras una buena madre. Que todo lo que habías hecho por mí era porque me amabas. Pero ahora me doy cuenta de que todo fue para controlarme. Para tenerme atado a vos con culpa.
para poder decirme algún día, mira todo lo que hice por vos. Pues ¿sabes qué? No te pedí ninguno de esos sacrificios. No te pedí que trabajaras tanto. No te pedí que te quedaras sola. Esas fueron tus decisiones. Y ahora que finalmente puedo pedirte algo, me das la espalda. Cada palabra fue como un golpe físico, como si me estuviera pegando con un martillo en el pecho, una y otra vez. Matías, susurré sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad pensás que todo lo que hice fue para manipularte? Él resopló. No sé qué pensar ya, mamá. Solo sé que te necesito ahora y no estás. Así que sí, estoy decepcionado. Estoy muy decepcionado. Y Vanessa tiene razón. Sos egoísta. Vivís como pobre teniendo dinero. Eso no es ser humilde, mamá. Eso es ser tacaña. Corté la llamada. No pude seguir escuchando. Me dejé caer en un banco de plaza que había cerca. La gente pasaba a mi alrededor, viviendo sus vidas normales, ajenos a que mi mundo se estaba desmoronando. Mi hijo me había llamado controladora, manipuladora, egoísta, tacaña. Mi hijo, por quien había dado todo, me odiaba. Me odiaba porque no le daba más. Porque finalmente había puesto un límite. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo. Quizás 20 minutos, quizás una hora. El sol se movía lento en el cielo. Las palomas picoteaban migas cerca de mis pies. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido. Finalmente me levanté y caminé hasta donde había dejado el auto. Conduje de regreso a la finca con el corazón en la garganta. No sabía qué iba a encontrar. Si Vanessa seguiría ahí. Si habría destrozado mi casa buscando el dinero. Si habría llamado a más gente. Cuando llegué, el auto de Vanessa ya no estaba. La puerta de mi casa estaba abierta. Entré lentamente, preparándome para lo peor. Y lo peor fue exactamente lo que encontré. Mi casa había sido saqueada. No había otra palabra para describirlo. Los cajones de la cocina estaban todos abiertos, con los cubiertos y utensilios tirados en el piso. Los gabinetes estaban vacíos, todo su contenido volcado sobre las mesadas. En mi habitación, el colchón estaba levantado, las sábanas arrancadas, mi ropa sacada del armario y tirada por todos lados. Habían abierto cajas que tenía guardadas con recuerdos, fotos viejas estaban esparcidas por el suelo, cartas que mi esposo me había escrito antes de morir estaban arrugadas, pisoteadas. Me arrodillé en el piso de mi habitación y tomé una de esas cartas. Era de nuestro primer aniversario. Mi amor, decía con la letra de mi esposo, que era médica y elegante, gracias por este año maravilloso. Gracias por Matías. Sos la mejor esposa y la mejor madre que pude haber deseado. Te amo hoy y siempre. La carta estaba manchada con una huella de zapato. Alguien la había pisado mientras revolvía mi vida buscando dinero. Abracé la carta contra mi pecho y lloré. Lloré por todo. Por mi esposo que había muerto demasiado joven. Por mi hijo que se había convertido en alguien que no reconocía. Por mí misma. Por la mujer que había creído que el amor era suficiente. Por todos los años que había vivido pensando que ser buena madre significaba darlo todo hasta no quedar nada de mí. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que el cuerpo se me quedó sin agua. Hasta que solo quedaron espasmos secos que me dolían en las costillas. Cuando finalmente pude levantarme, empecé a juntar todo. Doblé la ropa, guardé los recuerdos con cuidado, volví a colocar las fotos en sus cajas. Cada objeto que levantaba era un pedazo de mi vida que había sido profanado. Tardé 3 horas en dejar la casa medianamente ordenada. Cuando terminé, estaba físicamente exhausta pero mentalmente clara. Algo había cambiado en mí durante esas 3 horas de limpiar el desastre que mi nuera había dejado. Había cambiado para siempre. Llamé a Edith. Necesito tu ayuda, le dije sin saludar. Ella no preguntó nada. En 10 minutos estoy ahí, respondió. Y cumplió. Llegó en su auto pequeño, tocó la puerta y cuando la abrí y vio mi cara, simplemente me abrazó. No dijo pobrecita, no dijo ya va a pasar, no dijo esas frases vacías que la gente dice cuando no sabe qué decir. Solo me abrazó fuerte y me dejó llorar otra vez en su hombro. Cuando finalmente me separé, le mostré la casa. Le conté lo que había pasado. Ella recorrió cada habitación en silencio,
con la mandíbula tensa y los ojos brillantes de furia contenida. Margarita, me dijo cuando terminó de ver todo, esto es un delito. Tenés que denunciarla. Negué con la cabeza. Es la esposa de mi hijo, Edith. Si la denuncio, pierdo a Matías para siempre. Ya lo perdiste, respondió ella con una dureza necesaria. El Matías que conociste, el niño que criaste, ese ya no existe. Este hombre que permitió que su esposa hiciera esto, que te habló como te habló, que te culpa por protegerte, ese no es tu hijo. Es un extraño que casualmente comparte tu sangre. Sus palabras eran crudas pero verdaderas. Y yo lo sabía. En el fondo de mi corazón, lo sabía desde hacía semanas. Quizás desde hacía meses. Quizás desde el día que Matías se casó con Vanessa y empezó a verme diferente. Como alguien útil o inútil dependiendo de lo que pudiera darle. Edith tomó mi mano. Vamos, dijo. Vas a venir conmigo al pueblo. Vas a quedarte en mi casa unos días. Necesitas alejarte de acá. Necesitas pensar con claridad. Y yo te voy a ayudar a proteger ese dinero como se debe. Hice una pequeña maleta con ropa para una semana. Cerré la casa con llave. Escribí una nota y la pegué en la puerta que decía: esta propiedad está bajo vigilancia. Cualquier intento de ingreso será denunciado a las autoridades. Era mentira lo de la vigilancia, pero ellos no lo sabían. Me subí al auto de Edith y nos fuimos. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor mi casita cada vez más pequeña. Y tuve la extraña sensación de que estaba dejando atrás no solo una casa, sino una versión completa de mí misma. La casa de Edith en el pueblo era pequeña pero acogedora. Tenía 2 habitaciones, una sala con muebles antiguos pero bien cuidados, una cocina con azulejos amarillos que le daban luz. Me instalé en la habitación de huéspedes que tenía una cama con una colcha tejida a mano y una ventana que daba a un patio con bugambilias. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Como si mi cuerpo finalmente entendiera que estaba a salvo. A la mañana siguiente, Edith preparó café y nos sentamos en la mesa de la cocina. Necesitamos hacer un plan, me dijo. Primero, tenés que proteger ese dinero legalmente. ¿Está en un banco? Negué con la cabeza avergonzada. Está en efectivo, escondido en la finca. Edith cerró los ojos y respiró hondo. Margarita, por Dios. Eso es peligrosísimo. ¿Y si te roban? ¿Y si hay un incendio? Lo sé, susurré. Lo sé. Pero no confiaba en los bancos. Mi esposo perdió dinero en un banco que quebró hace años. Desde entonces siempre preferí el efectivo. Edith asintió comprensiva pero firme. Entiendo tus miedos. Pero esto es diferente. Ahora tenés gente buscando activamente ese dinero. Gente que sabe que existe. Tenés que sacarlo de ahí y ponerlo en un lugar seguro. Un banco con seguro, donde nadie más que vos pueda tocarlo. ¿Me ayudás a hacerlo? Pregunté sintiéndome de repente como una niña perdida. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Para eso estoy acá, Margarita. Para ayudarte. Ya no estás sola. Esa tarde fuimos al banco. Abrí una cuenta nueva a mi nombre exclusivamente. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes y una sonrisa profesional, me explicó todas las opciones. Le dije que quería máxima seguridad. Que nadie, absolutamente nadie, pudiera acceder a esa cuenta sin mi autorización expresa. Él asintió y preparó todos los papeles. Firmé sintiendo que estaba tomando control de mi vida de una manera que nunca antes había hecho. Al día siguiente, muy temprano, Edith y yo fuimos a la finca. Yo estaba nerviosa, mirando constantemente hacia el camino esperando que apareciera el auto de Matías o Vanessa. Pero no vino nadie. Entré a la casa, fui directamente a mi escondite. El dinero estaba ahí, exactamente donde lo había dejado. $150,000 en billetes de 100. Lo había guardado dentro de bolsas selladas al vacío, envueltas en plástico grueso, escondidas en un lugar que jamás imaginarían. No en el colchón, no en el armario, no en ninguno de los lugares obvios que Vanessa había destrozado buscando. Lo había enterrado en el patio, debajo del gallinero, dentro de un contenedor de plástico resistente. Las gallinas eran mi mejor sistema de seguridad. Nadie pensaría en remover el gallinero para buscar dinero. Edith me ayudó a desenterrarlo.
Trabajamos rápido, mirando constantemente hacia el camino. Cuando finalmente sacamos el contenedor y lo abrimos, ella soltó un silbido bajo. «Es mucho dinero, Margarita», dijo. «Mucho dinero para tener escondido así». Lo limpié todo con cuidado, sequé cada paquete, revisé que los billetes estuvieran en buen estado. Luego lo pusimos en 2 mochilas grandes que Edith había traído. Nos veíamos ridículas, 2 mujeres mayores cargando mochilas como si fuéramos excursionistas. Pero no había otra forma más discreta de transportarlo. Volvimos a tapar el agujero, acomodamos el gallinero exactamente como estaba. Nadie podría saber que habíamos estado ahí. Nos subimos al auto y condujimos directo al banco. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. En el banco, pedimos una sala privada. El gerente nos la concedió sin hacer preguntas. Depositamos todo el dinero. $150,000 contados billete por billete. El proceso tardó casi 2 horas. Cuando finalmente terminamos y recibí el comprobante del depósito, sentí como si un peso gigante se hubiera levantado de mis hombros. El dinero estaba a salvo. Nadie podía tocarlo. Nadie podía robarlo. Estaba protegido por las leyes y por el sistema. Ya no era vulnerable. Edith y yo celebramos esa noche con una cena sencilla que preparamos juntas. Pasta con salsa de tomate casera, ensalada fresca, una copa de vino que ella tenía guardada para ocasiones especiales. Brindamos por los nuevos comienzos, por la libertad, por la dignidad recuperada. Por primera vez en meses, me sentí liviana, como si pudiera respirar completamente, llenando los pulmones de aire limpio. Dormí esa noche sin pesadillas, sin sobresaltos, sin ese nudo constante en el estómago que me había acompañado durante semanas. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Matías había llamado 15 veces. Vanessa había enviado 20 mensajes de texto, todos con el mismo tema. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Por qué no estaba en la finca? ¿Qué había hecho con él? El último mensaje de Matías decía: «Mamá, sé que moviste el dinero». Vanessa fue otra vez a la finca y revisó todo. «No está ahí. ¿Dónde lo pusiste? Necesito que me lo digas ahora. Esto ya no es un juego». Perdimos el depósito de los contratistas. $20,000. $20,000 por tu culpa. Vanessa está desesperada. Tiene deudas. Necesita ese dinero. Si no nos ayudas, no sé qué va a pasar con nuestro matrimonio. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez me enojaba más. Ahora resultaba que si su matrimonio fracasaba iba a ser mi culpa. No la de ellos por vivir por encima de sus posibilidades. No la de Vanessa por pedir préstamos que no podían pagar. No la de Matías por permitir todo esto. Mi culpa. Por no entregarles mi seguridad, mi futuro, mi tranquilidad. Marqué su número. Contestó inmediatamente. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde está el dinero? Necesitamos hablar». «Matías», dije con una voz calmada que me costó trabajo mantener, «el dinero está en un lugar seguro. En una cuenta bancaria a mi nombre. Solo mío. Nadie puede tocarlo sin mi autorización». Hubo un silencio atónito. «¿Lo depositaste?», preguntó con incredulidad. «¿Todo?». «Sí, todo», respondí. «Y antes de que preguntes, no voy a darte acceso a esa cuenta. No voy a darte el dinero. No voy a rescatarlos de sus malas decisiones financieras. Ustedes son adultos. Ustedes tomaron la decisión de dar un depósito a contratistas sin tener el dinero completo. Ustedes asumieron que yo iba a pagar. Esa fue su apuesta y perdieron. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». «Mamá», dijo con una voz que temblaba de furia contenida, «sos increíble. De verdad sos increíble. Después de todo lo que hiciste supuestamente por mí, ahora me dejas caer así. Nunca te pedí ninguno de esos sacrificios», gritó. «Nunca te pedí que trabajaras tanto. Nunca te pedí nada de eso». «Lo sé, Matías», respondí sintiendo una extraña calma, una calma que venía de un lugar profundo donde ya no quedaba dolor, solo claridad. «No me lo pediste. Yo lo elegí. Porque así funciona el amor de madre, da sin esperar nada a cambio. Pero ¿sabes qué aprendí estas semanas?
Que también el amor tiene límites. Que amar a alguien no significa destruirte por ellos. Que ser madre no significa ser un recurso infinito que se explota hasta que no queda nada. Aprendí que tengo derecho a mi propia vida, a mi propia seguridad, a mis propios sueños. Y aprendí que si mi hijo no puede amarme sin mi dinero, entonces nunca me amó realmente. No digas eso, protestó con una voz más chica. Claro que te amo. Entonces demostralo, Matías, respondí. Demostralo respetando mi decisión. Demostralo aceptando que ese dinero es mío. Demostralo siendo mi hijo otra vez en lugar de ser mi acreedor. Él se quedó callado unos segundos. Luego escuché la voz de Vanessa de fondo. ¿Qué dice? ¿Va a darnos el dinero? Y la respuesta de Matías fue lo que terminó de romper mi corazón, pero también de liberarme completamente. No, dice que no nos va a dar nada. Que el dinero es de ella. ¡Qué vieja egoísta! Escuché gritar a Vanessa. Que se muera sola entonces. Que se muera sola con su dinero. Matías, dije antes de que pudiera decir algo más. Voy a cortar ahora. Cuando estés listo para tener una conversación de adultos, cuando estés listo para verme como tu madre y no como tu banco, llámame. Pero hasta entonces, no quiero volver a saber de ustedes. No quiero llamadas exigiendo dinero. No quiero mensajes manipuladores. No quiero más invasiones a mi casa. Si vuelven a entrar a mi propiedad sin mi permiso, voy a denunciarlos. ¿Entendés? Esto se terminó. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero también sentía algo parecido a la liberación. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y finalmente tus pies pueden respirar. Edith estaba en la puerta de la cocina. Lo había escuchado todo. Vino y me abrazó sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. Pasaron los días. 1 semana. 2 semanas. Matías no llamó. No escribió. Era como si hubiera muerto para mí, o yo para él. Y aunque dolía, aunque cada día me despertaba con ese dolor sordo en el pecho que te deja una pérdida, también había alivio. Ya no tenía que estar en guardia constante. Ya no tenía que preocuparme por la próxima llamada pidiendo dinero. Ya no tenía que sentir esa mezcla tóxica de amor y resentimiento cada vez que pensaba en mi hijo. Edith se convirtió en mi compañera constante. Cocinábamos juntas, caminábamos por el pueblo, íbamos al mercado los sábados. Me presentó a sus amigas, un grupo de mujeres de nuestra edad que se juntaban a tejer y conversar todas las tardes en la casa de una de ellas. Al principio me sentí incómoda, como una intrusa. Pero ellas me recibieron con una calidez que me sorprendió. Margarita, qué lindo tenerte acá, dijo una señora llamada Raquel que tenía el cabello plateado recogido en una trenza. Edith nos contó que estás pasando por un momento difícil con tu hijo. Todas hemos pasado por algo similar. Los hijos a veces son nuestras mayores alegrías y nuestras mayores desilusiones. Y era verdad. Una por una, fueron compartiendo sus historias. Raquel tenía un hijo que no le hablaba hacía 5 años porque ella no le había dejado su casa en herencia mientras vivía. Otra mujer, de nombre Lidia, tenía una hija que solo la visitaba cuando necesitaba que le cuidara a los nietos gratis. Otra había sido demandada por su propio hijo para que le diera dinero de su pensión. Escuchar esas historias me hizo sentir menos sola. Me hizo entender que esto que me pasaba no era único. Que había toda una generación de madres que habían dado todo y ahora estaban pagando el precio de haber dado demasiado. Una tarde, mientras tejíamos y conversábamos, Raquel me preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora, Margarita? ¿Vas a quedarte esperando a que tu hijo reaccione? Me quedé pensando, ¿qué iba a hacer? Durante 67 años, mi vida había girado alrededor de otros. Primero mi esposo, luego mi hijo. ¿Quién era yo sin ellos? ¿Qué quería yo de la vida? No lo sé, respondí honestamente. Nunca me hice esa pregunta. Siempre pensé en qué necesitaban ellos, qué querían ellos. Nunca en qué quería yo. Entonces ya es hora de que empieces, dijo Lidia con una sonrisa sabia. Tenés dinero ahorrado. Tenés salud. Tenés 67 años, no 160. Todavía te queda mucha vida por delante. ¿Qué querés hacer con ella? Esa pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Qué quería hacer con mi vida?
Era una pregunta tan simple pero tan compleja para alguien que había pasado décadas viviendo para otros. Empecé a hacer listas mentales de cosas que siempre había querido hacer pero nunca pude. Quería viajar. Siempre había soñado con conocer el mar Mediterráneo, caminar por las calles de España, probar comida de otros países. Nunca había salido del país. Nunca había tenido dinero ni tiempo para eso. Quería aprender cosas nuevas. Quería leer todos esos libros que había comprado y nunca abrí. Quería tener tiempo para mí misma sin sentir culpa. Una mañana me desperté con una claridad absoluta. Sabía exactamente qué iba a hacer. Me vestí, desayuné con Edith y le dije, necesito ir a una agencia de viajes. Ella levantó las cejas sorprendida pero sonrió. ¿Vas a viajar? Voy a vivir, respondí. Voy a hacer todo lo que siempre pospuse. Voy a ser egoísta por primera vez en mi vida. Y voy a disfrutarlo sin culpa. Edith se paró y me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de vos, Margarita, susurró. Tan orgullosa. Fuimos juntas a la agencia de viajes del pueblo. Era pequeña, pero tenía pósters de lugares hermosos en las paredes. Playas turquesas, montañas nevadas, ciudades antiguas con calles empedradas. La agente, una mujer joven de unos 30 años, nos recibió con entusiasmo. ¿En qué puedo ayudarlas? Quiero viajar, dije sintiendo una emoción extraña en el pecho. Quiero ir a España. Quiero conocer la costa, las ciudades. Quiero probar la comida, caminar sin rumbo, perderme y encontrarme. ¿Cuánto tiempo tiene pensado quedarse?, preguntó mientras abría su computadora. No lo sé, respondí. ¿Un mes? ¿2 meses? El tiempo que sea necesario hasta que sienta que viví lo que vine a vivir. La agente me miró con una sonrisa cálida. Me encantan las clientas como usted, dijo. Las que viajan para vivir, no solo para tachar lugares de una lista. Pasamos 2 horas planeando el viaje. Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Málaga. Pequeños pueblos costeros que Edith me recomendaba porque los conocía de sus años viviendo allá. Reservamos hoteles sencillos pero cómodos. Nada lujoso, pero con encanto. Lugares donde una mujer sola se sentiría segura y bienvenida. Cuando terminamos y vi el total, mi corazón se aceleró. Eran $12,000 por 2 meses incluyendo vuelos, hoteles, un seguro de viaje y algo de dinero para gastos diarios. $12,000. Una parte de mí, esa parte que había sido entrenada durante décadas para ahorrar cada centavo, para sacrificar todo lujo, para vivir con lo mínimo, gritó que era demasiado dinero. Que era un desperdicio. Que era egoísta. Pero otra parte de mí, una parte nueva que estaba naciendo, susurró que me lo merecía. Que había trabajado toda mi vida. Que ese dinero era mío para usarlo como quisiera. Que vivir también era una forma de honrar los años que había sobrevivido. Lo voy a hacer, dije antes de que pudiera arrepentirme. Quiero reservar todo. Salimos de la agencia con todos los papeles, los itinerarios, los vouchers. Edith estaba radiante. Margarita, estoy tan feliz por vos, dijo apretando mi mano. Vas a tener el viaje de tu vida. Y yo voy a estar acá cuando vuelvas, esperándote con los brazos abiertos. Gracias, Edith, le dije con lágrimas en los ojos. Gracias por aparecer en mi vida justo cuando más te necesitaba. Gracias por recordarme que todavía tengo derecho a soñar. Ella negó con la cabeza. No me agradezcas. Vos hiciste el trabajo duro. Yo solo estuve acá para acompañarte. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Saqué mi pasaporte que había estado guardado en un cajón durante años. Compré ropa cómoda para viajar. Una mochila nueva. Zapatos buenos para caminar. Una guía de España que leía cada noche antes de dormir, marcando los lugares que quería visitar. Me sentía como una adolescente preparando su primer viaje, con esa mezcla de nervios y emoción que hace que no puedas dormir bien. Durante todo ese tiempo, Matías no llamó. Ni una sola vez. Era como si hubiera decidido que yo estaba muerta para él. Y aunque dolía, aunque había momentos en los que agarraba el teléfono con ganas de llamarlo yo, de arreglar las cosas, me detenía. Porque sabía que arreglar las cosas significaría volver a ser lo que era antes. Significaría volver a ponerme en segundo lugar. Y yo ya no podía hacer eso. Ya no quería hacer eso.
Una semana antes de mi viaje, recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar. Pero algo me hizo apretar el botón verde. Margarita, dijo una voz masculina que no reconocí. Soy Pablo, el hermano de Vanessa. Necesito hablar con vos sobre Matías y mi hermana. Mi corazón se aceleró. ¿Les pasó algo? No, no les pasó nada, respondió rápido. Pero necesito que sepas la verdad de lo que está pasando. ¿Podemos vernos para tomar un café? Acepté por curiosidad más que por otra cosa. Quedamos en encontrarnos en un café del centro esa misma tarde. Pablo resultó ser un hombre de unos 40 años, alto, con lentes, vestido de manera formal como si viniera de una oficina. Tenía una expresión seria, pero no hostil. Nos sentamos y pedimos café. Él fue directo al punto. Margarita, sé que no me conoces. Sé que probablemente me odias por asociación con mi hermana. Pero necesito decirte algo que Matías no sabe, que nadie sabe. Vanessa tiene un problema con las deudas. Un problema grave. Me quedé mirándolo sin entender. Continúa, le dije. Él suspiró y sacó unos papeles de su maletín. Estos son extractos de tarjetas de crédito de Vanessa. Los conseguí porque soy su hermano mayor y porque hace un mes me pidió dinero prestado y quise entender por qué. Miré los papeles. Había 5 tarjetas de crédito diferentes, todas al límite. Deudas que sumaban más de $80,000. Compras compulsivas. Ropa, carteras, zapatos, restaurantes, spa, tratamientos de belleza. Todo pagado en cuotas que nunca terminaba de pagar porque seguía comprando más. No entiendo, dije sintiendo que el café se me revolvía en el estómago. ¿Matías no sabe de esto? No sabe la magnitud, respondió Pablo. Vanessa le dice que tiene todo bajo control, que son gastos normales. Pero no es verdad. Está completamente hundida en deudas. Y cuando le dijiste que no le ibas a dar dinero, se desesperó. Porque ese dinero era su única salida. No para la cocina. La cocina era la excusa. Lo necesitaba para pagar las tarjetas. Para que Matías no descubriera en qué se había metido. Sentí una mezcla de emociones. Enojo, porque habían mentido. Tristeza, porque Matías estaba siendo manipulado. Pero también una extraña validación. Yo no estaba loca. Yo no estaba siendo egoísta. Había algo más detrás de toda esa insistencia. ¿Por qué me decís esto?, le pregunté a Pablo. Porque no es justo lo que te están haciendo, respondió. Porque mi hermana tiene un problema y en lugar de enfrentarlo está tratando de solucionarlo con tu plata. Y porque Matías merece saber la verdad. Pero yo no puedo decírsela. Si yo se la digo, Vanessa me va a odiar y va a negar todo. Tiene que venir de otra forma. ¿Qué querés que haga yo?, pregunté. No quiero que hagas nada, dijo él guardando los papeles. Solo quería que supieras. Que entendieras que nada de esto es realmente sobre vos. Es sobre los problemas de mi hermana. Y quería pedirte perdón en nombre de mi familia. Lo que hizo Vanessa, invadir tu casa, buscarte el dinero, eso está mal. Muy mal. Si fuera mi decisión, yo mismo la denunciaría. Pero entiendo que no querés hacer eso por Matías. Le agradecí y nos despedimos. Me quedé sentada en el café durante 1 hora más, procesando todo lo que había escuchado. Esa noche le conté todo a Edith. Ella escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. Margarita, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo hiciste bien en no darles el dinero, lo salvaste de hundirse más. Si les hubieras dado $80,000, Vanessa los habría usado para tapar sus deudas y en 6 meses hubiera vuelto a estar igual o peor. Porque el problema no es la falta de dinero. Es su incapacidad de controlar sus gastos. Tenía razón. Yo había hecho bien. No por egoísmo, sino porque darles ese dinero hubiera sido como darle alcohol a un alcohólico. No los hubiera ayudado. Los hubiera hundido más. El día antes de mi viaje, decidí hacer algo. Escribí una carta. Una carta larga donde le explicaba a Matías todo lo que sentía. Le hablé de los años de sacrificio, no para echárselo en cara, sino para que entendiera de dónde venía yo. Le hablé de mi dolor al verlo convertirse en alguien que no reconocía. Le hablé de mi decisión de protegerme, no por egoísmo sino por supervivencia.
Y le hablé de lo que Pablo me había contado. Le adjunté copias de los extractos de las tarjetas que Pablo me había dado permiso de fotografiar. Y terminé la carta diciéndole que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que amar a alguien no significaba destruirme por ellos, que me iba de viaje, que iba a vivir mi vida, y que cuando él estuviera listo para ser mi hijo otra vez, sin Vanessa manipulando todo, yo estaría ahí. Metí la carta en un sobre. Escribí su dirección. Y la envié por correo certificado para asegurarme de que la recibiera. No esperaba respuesta. No esperaba que cambiara nada. Pero necesitaba decir mi verdad. Necesitaba cerrar ese ciclo. Al día siguiente, Edith me llevó al aeropuerto. Nos abrazamos en la puerta de embarque. Cuídate mucho, me dijo con lágrimas en los ojos. Disfruta cada momento. Come rico. Camina sin rumbo. Enamórate de la vida otra vez. Y escribíme seguido para saber que estás bien. Te lo prometo, le dije abrazándola fuerte. Gracias por todo, Edith. Gracias por salvarme. Ella negó con la cabeza. Vos te salvaste sola, Margarita. Yo solo te acompañé. Crucé la puerta de embarque sintiendo un nudo en la garganta, pero también una emoción inmensa. Era la primera vez en mi vida que subía a un avión. La primera vez que viajaba sola. La primera vez que hacía algo únicamente para mí. El vuelo fue largo, pero no me importó. Miraba por la ventana las nubes, el océano inmenso allá abajo, y sentía que estaba dejando atrás no solo un país, sino una versión completa de mí misma. La Margarita que vivía para otros. La Margarita que se sacrificaba sin límites. La Margarita que pensaba que el amor significaba desaparecer. Esa mujer se quedaba atrás, entre las nubes. La que iba a España era alguien nuevo. Alguien que todavía estaba descubriendo quién era. Llegué a Barcelona al amanecer. La ciudad estaba despertando cuando salí del aeropuerto. El aire olía diferente. A mar, a pan recién hecho, a algo que no podía nombrar pero que me llenaba de esperanza. Tomé un taxi hasta mi hotel, un lugar pequeño en el barrio gótico. La habitación era simple, pero tenía un balcón diminuto que daba a una calle estrecha con edificios antiguos. Me senté en ese balcón con una taza de café que compré en una cafetería de la esquina y simplemente respiré. Estaba ahí. Lo había logrado. Había escapado. Había elegido vivir. Los primeros días fueron de adaptación. Caminaba por las Ramblas observando a la gente. Comía en pequeños restaurantes donde los meseros me trataban con paciencia cuando intentaba hablar español con mi acento diferente. Visitaba museos sin apurarme, sentándome frente a las pinturas el tiempo que quisiera sin que nadie me apurara. Compraba libros en librerías antiguas. Me perdía en callejones y encontraba plazas escondidas donde los ancianos jugaban ajedrez y los niños corrían persiguiendo palomas. Una tarde, estaba sentada en un café cerca de la playa escribiendo en un cuaderno que había comprado. Estaba escribiendo mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que había vivido estos meses. Una mujer de mi edad se sentó en la mesa de al lado. Era española, elegante, con el cabello corto pintado de un color plateado precioso. Me sonrió. ¿Sos turista?, preguntó con curiosidad. Soy una mujer viviendo, respondí sin pensarlo. Ella se rió con una risa cálida. ¡Qué respuesta más hermosa! ¿Puedo invitarte a un café? Se llamaba Isabel. Era escritora, viuda, tenía 70 años y vivía sola en un apartamento con vista al mar. Nos hicimos amigas instantáneamente, como a veces pasa cuando dos almas se reconocen. Le conté mi historia. Toda. Desde el principio hasta el final. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, apretando mi mano cuando mi voz se quebraba al recordar las partes más dolorosas. Cuando terminé, ella suspiró profundo. Margarita, me dijo, tu historia es la historia de millones de mujeres. Mujeres que dieron tanto que olvidaron guardarse algo para ellas mismas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que estás acá. Que elegiste vivir. Que elegiste salvarte. Eso no es egoísmo. Eso es valentía. Isabel se convirtió en mi guía no oficial. Me llevó a lugares que no estaban en las guías turísticas. Restaurantes familiares donde comíamos paella auténtica. Mercados donde los vendedores gritaban ofertas y el olor a pescado fresco se mezclaba con el de las flores.
Playas pequeñas donde nos sentábamos a ver el atardecer mientras ella me contaba historias de su propia vida. De su matrimonio feliz que terminó demasiado pronto. De sus hijos que vivían lejos pero la llamaban seguido. De cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Un mes después de llegar a España, recibí un email de Edith. Matías había intentado contactarla preguntando por mí. Ella no le había dado información, solo le había dicho que yo estaba bien y que cuando quisiera hablar conmigo, tenía mi número. También me contó que había rumores en el pueblo de que Matías y Vanessa estaban teniendo problemas serios. Que se los veía discutir en público. Que Vanessa había vuelto a la casa de sus padres por unos días. Me dolió leer eso. Todavía me dolía pensar en mi hijo sufriendo. Pero también entendí que no era mi responsabilidad salvarlo. Que él tenía que aprender sus propias lecciones. Que yo no podía vivir su vida por él. Decidí quedarme en España otro mes más. Viajé a Valencia, Granada, Sevilla. Cada ciudad me enseñó algo diferente. En Valencia aprendí que nunca es tarde para probar cosas nuevas cuando tomé clases de cocina española. En Granada lloré frente a la Alhambra al ver tanta belleza acumulada en un solo lugar. En Sevilla bailé flamenco en una pequeña taberna, torpe y feliz, sin importarme lo ridícula que me veía. Estaba viva. Estaba sintiendo. Estaba viviendo cada momento con una intensidad que nunca antes había experimentado. Una noche, 2 meses y medio después de haber llegado a España, recibí una llamada. Era un número con el código de mi país. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. «Mamá», dijo la voz de Matías. Sonaba diferente. Más pequeña. Más humilde. Más real. «Hola Matías», respondí sintiendo como mi corazón se aceleraba. «¿Cómo estás?» «Mal, mamá», respondió con honestidad. «Estoy muy mal. Vanessa y yo nos separamos. Descubrí todo. Las deudas, las mentiras, todo. Y leí tu carta. La leí 1000 veces. Y tenés razón en todo. Fui un idiota. Fui un hijo terrible. Y lo siento tanto, mamá. Lo siento con toda mi alma». Escuché cómo su voz se quebraba. Cómo lloraba del otro lado del teléfono. Y mi primer instinto fue consolarlo, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que volvería corriendo a casa. Pero me detuve. Porque sabía que eso sería volver a lo mismo. «Matías», le dije con una voz firme pero cariñosa, «te agradezco la disculpa. De verdad. Pero necesito que entiendas algo. No puedo volver a ser la madre que era. Esa mujer ya no existe. Yo cambié. Y si querés tener una relación conmigo, tiene que ser una nueva relación. Una donde yo también importo. Donde mis necesidades también cuentan. Donde no soy solo un recurso, sino una persona». «Lo entiendo, mamá», dijo entre sollozos. «Lo entiendo. Y quiero esa relación. Quiero conocer a la nueva voz. Quiero aprender a ser mejor hijo. ¿Me das esa oportunidad?» «Sí», respondí sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. «Te doy esa oportunidad. Pero va a llevar tiempo. Va a requerir trabajo de los dos. Y voy a necesitar que respetes mis decisiones, incluyendo la decisión de quedarme en España un poco más porque estoy disfrutando mi vida acá. Hablamos después con más calma. Ahora mismo necesito procesar todo esto». «Está bien, mamá», dijo. «Te amo. Cuídate». «Yo también te amo, Matías», respondí. «Siempre te voy a amar. Pero ahora también me amo a mí misma». Colgué y me quedé sentada en el balcón de mi hotel en Sevilla viendo las luces de la ciudad. Sentí una paz profunda. No era una paz perfecta. Todavía había dolor, todavía había cicatrices. Pero era una paz real. La paz de saber que había hecho lo correcto. Que me había salvado. Que había elegido vivir. Decidí que al volver a casa, no volvería a la finca inmediatamente. Me quedaría con Edith un tiempo más. Buscaría nuevas formas de usar mi dinero. No solo para sobrevivir, sino para vivir. Para ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo que yo pasé. Para crear algo significativo con lo que me quedaba de vida. Contacté a Isabel y le conté mi idea. Ella se entusiasmó inmediatamente. «Margarita», me dijo con los ojos brillantes, «tenés que escribir tu historia.
Tenés que compartirla. Hay millones de mujeres que necesitan escuchar que se puede elegir diferente, que se puede poner límites sin dejar de amar, que se puede ser madre sin dejar de ser mujer. Y así nació mi proyecto. Empecé a escribir. Primero en el cuaderno, luego en una computadora que compré. Escribía mi historia con honestidad brutal. Los errores, los dolores, las lecciones. Isabel me ayudó a estructurarla, a encontrar mi voz. Me presentó a un editor amigo suyo que se interesó en publicarla. 6 meses después de haber llegado a España, volví a casa. Pero no volví sola. Volví con un libro en proceso, con amistades nuevas, con una perspectiva completamente diferente de la vida. Edith me esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores. Nos abrazamos llorando de felicidad. «Te ves diferente», me dijo mirándome de arriba abajo. «Te ves más liviana, más viva». «Me siento más viva», respondí. «Me siento yo por primera vez en 68 años». Matías y yo empezamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Él venía a visitarme una vez al mes. Tomábamos café, caminábamos, hablábamos de verdad. Sin exigencias, sin manipulaciones, sin expectativas imposibles. Era diferente. Era real. No sé si algún día volveremos a tener la cercanía que tuvimos cuando él era niño. Probablemente no. Pero tenemos algo mejor. Tenemos una relación de adultos basada en respeto mutuo. Y eso es suficiente. Con parte del dinero que me quedaba, creé un pequeño fondo para ayudar a mujeres mayores en situaciones de abuso financiero familiar. También empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre la importancia de que las mujeres protejan su independencia económica sin importar la edad. Mi libro se publicó un año después. Se llamaba El precio del amor sin límites. No fue un bestseller. No me hizo famosa. Pero llegó a las manos correctas. Recibía cartas de mujeres agradeciéndome por haberlas ayudado a ver que no estaban locas, que no eran egoístas, que tenían derecho a elegirse a sí mismas. Y esas cartas valían más que cualquier cantidad de dinero. Una tarde, 2 años después de aquel día terrible, cuando Matías me gritó por teléfono exigiendo saber dónde había escondido el dinero, estaba sentada en mi finca. Había vuelto a vivir ahí, pero ahora era diferente. Ahora era mi refugio elegido, no mi escondite. Las gallinas cacareaban en el patio. El olor del café llenaba la cocina. El sol entraba por la ventana pintando todo de dorado. Finalmente entendí que el amor de madre no tiene precio, pero tampoco tiene que tener un costo que te destruya por dentro. Entendí que dar todo no te hace mejor madre, te hace invisible. Entendí que enseñarle límites a un hijo es también una forma de amor. Y entendí, quizás lo más importante, que nunca es tarde para elegirte a ti misma. Que a los 67, a los 70, a los 80 años, todavía mereces vivir tu propia vida. Todavía mereces soñar. Todavía mereces ser feliz. Y ese dinero que escondí, ese dinero que causó tanta pelea, finalmente cumplió su propósito. No el que yo había planeado originalmente, no el de renovar la casa de mi hijo. Cumplió un propósito mejor. Me salvó la vida. Me dio la libertad de elegir. Me recordó que yo también importaba. Y eso no tiene precio.